Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para símbolos. Bien, en esta ocasión vamos a traer una secuencia que ya también hemos hecho y que, hemos llevado un tiempo haciendo pues secuencias de buscar ataque y asalto, pero en esta ocasión nos vamos a dedicar más bien a los ataques. Es una secuencia que sigue funcionando, es una secuencia que leo en comentarios de muchísima gente que le sigue funcionando, que es la que sigue haciendo a día de hoy. Pero tened en cuenta una cosa, si queréis ir más a lo seguro, lo que yo recomiendo es hacer conteo. El 35 por todo va muy bien. Pero si lo que queréis es jugar sin tener que estar contando tanto, porque ya os digo que a mucha gente pues no le gusta el conteo, porque tiene que estar muy pendiente de siempre estar contando. Cuando salen apuestas bajas, siempre pues es muy tedioso estar ahí y que te salgan apuestas bajas, tenés que reiniciar. Así que para esa gente que no quiere hacer el conteo, que es la que recomiendo verdaderamente, pues ahí van a tener esta que sigue funcionando súper bien desde que salió, aún sigue funcionando, mucha gente la seguimos haciendo. Y nada, por si acaso no la conoces, vamos a hacer la secuencia de los ataques por apuesta. Así que nada, quédate y comenzamos justo después de la intro. Empezamos. Pues nada, es una secuencia, como ya he dicho, que hemos hecho. Es una secuencia que todo el mundo que lleve ya un tiempo en el canal conocerá. Y nada, decir que ahora, también en el verano, ahora con todo el calor, pues mucha gente juega bastante menos. ¿Por qué? Porque tiene más ocupaciones, salen a la piscina, salen a la playa y están menos pendientes del juego. Pero para esa gente que aún así, con el calor y con todo, quieran seguir jugando a Coin Master, pues nada, aquí le traigo la secuencia. Una secuencia muy sencillita, una secuencia que puede variar dependiendo de las tiradas o de cómo queráis jugar, porque yo normalmente al principio siempre hago la secuencia completa, pero después la voy modificando. Os voy a explicar tanto la secuencia completa, que va a ser la que vamos a poner aquí escrita y todo, y la secuencia que es la que yo hago después. La que yo hago después cuando ya veo que ya más o menos conozco cómo está funcionando este evento. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a empezar en por uno y buscamos dos ataques, o sea, los tres martillos juntos. Buscamos dos ataques en por uno. Cuando tengamos los dos ataques, subimos al por dos, buscamos otros dos ataques, subimos al por 3, buscamos otros dos ataques, subimos al por 15, buscamos otros dos ataques, subimos al por 50, buscamos otros dos ataques, subimos al por 400 y aquí buscaría, si quieres continuar más, pues buscaría dos ataques, repetiría apuesta, porque ya como siempre he dicho, sobre todo al principio de los eventos, repetir la apuesta es bastante bueno para no perder muchas tiradas. O sea que en el total buscaríamos 4 ataques en el por 400 y ya subiríamos al por 1500 y tiraríamos hasta que salga pues, los 3 símbolos. Esta secuencia siempre se va a reiniciar con los 3 símbolos. Y lo de repetir la apuesta en el por 400 o en el por 50, dependiendo de vuestra apuesta máxima, lo vamos a hacer hasta que tengamos controlado más o menos cómo nos está saliendo. Si nos sigue funcionando así, repitiendo, y nos sigue saliendo en las primeras tiradas, o sea, nos sale en las primeras tiradas de cuando subamos a nuestra apuesta máxima, pues seguimos haciéndolo. Si vemos que casi siempre nos va saliendo en la segunda vuelta que le hagamos a nuestra penúltima apuesta, pues ahí es cuando vamos a pensar si buscamos un ataque más o directamente subimos. Ya es cuestión de cada uno, es sencillo. O sea, si estamos siempre repitiendo el por 400, como he dicho, y en la segunda vuelta, o sea, cuando estamos buscando los segundos dos ataques, si nos sale siempre después del primero, pues deberíamos de buscar un ataque y subir. Si nos sale después de los dos ataques de la repetición, pues entonces deberíamos continuar. Si nos sale antes del primer ataque, pues directamente haríamos los dos ataques en el por 400 y subiríamos. No sé si me explico bien, pero yo creo que es sencillo y es una cosa que todo el mundo, pues de por sí, debería hacerlo. Así que es una secuencia muy sencillita, como estáis viendo. Es una secuencia que aún a día de hoy, quien se pase por los comentarios verá que se está comentando mucha gente que la hace y que le funciona. Y nada, lo dicho, lo que he dicho al principio del vídeo, sobre todo, tened muy en cuenta, pero muy en cuenta,
que para si queréis una secuencia más óptima tenéis que hacer conteo, ya sea la del 35 por todo u otras de conteo que hayamos hecho en el canal, o incluso otras que no sea del canal, pero una secuencia que se adapte bien a vuestro juego o a vuestra ruleta. Así que tenedlo muy en cuenta. Y ahora sí, vamos a hacer la secuencia, pero como yo lo hago después de un tiempo, cuando ya tengo controlado todo más o menos, y me sale sobre todo en apuestas bajas. Vamos a buscar un ataque en por 1, subimos al por 2, buscamos 2 ataques, subimos al por 3, buscamos 2 ataques, subimos al por 15, buscamos 2 ataques, subimos al por 50, 2 ataques, subimos al por 400, 2 ataques, y ya en el 1500 tiraríamos hasta que nos saliese los 3 símbolos. Es muy sencillo. Lo único que he hecho es modificar el por 1 y buscar un ataque en lugar de 2. También decir que si aún así sigue saliendo en apuestas muy bajas, antes de pasarte del por 1 al por 15 o al por 3, en el por 2 también suelo buscar un ataque. Es cuestión de ir probando cómo os funciona vuestra ruleta. También tened muy en cuenta que si vamos a saltarnos un ataque en el por 1 y un ataque en el por 2, o un ataque solo en el por 1, tendremos más posibilidades de que se nos alargue la secuencia y que tengamos pues una ronda muy larga y podamos perder muchas tiradas. Eso es lo que tenéis que tener siempre en cuenta. Y sí, como siempre lo digo, jugad con mucha moderación. Muchas veces vale más ir un poquito más lento y más seguro que ir a lo rápido y menos seguro. Tened muy en cuenta que la mayoría de la gente con la que hablo y me dice que ha perdido todas las tiradas es porque ha apostado de más. Es porque ha querido subir la apuesta muchísimo. Más de lo que debería subirla. Así que tened eso en cuenta, porque ese es el secreto verdadero para jugar a coin y quedarte con tiradas después de que terminen los eventos. No empezar de cero, a no ser que quieras empezar de cero, porque últimamente, como ya he dicho en otros vídeos, empezar de cero funciona súper bien. Pero recomiendo, como siempre digo, tened al menos algo, o sea, monedas de Thor o algo, algunas tiradas extra guardadas para empezar de cero. O sea, tener recursos, como siempre digo, tener recursos. Y nada, pues esta es la secuencia. Espero de verdad que os vaya súper bien, que tengáis un grandísimo evento, porque ya sabéis que aquí, si esta secuencia no te funciona, tenemos muchísimas otras, así que echadle un vistazo a la lista de reproducción que hay, tanto de símbolos como de combinados o mixtos y de cerditos, dependiendo de la apuesta que estemos, y buscad el vídeo, o sea, la secuencia de que más se os adapte a vosotros. Así que nada, ahora sí, como siempre, deseo agradecer muchísimo a esa gente que apoya al canal siendo miembros. Hemos bajado, pero es que es normal, hemos bajado los miembros, pero yo lo veo muy normal porque ya os digo, en verano hay mucha gente que no ve ni vídeos ni juega, pero a todos los que siguen ahí estoy enormemente agradecido. De verdad, muchísimas gracias por seguir ahí, por seguir apoyando el canal. Y ya sabéis, como siempre digo, tenéis abierta la membresía para ser miembros por el precio mínimo. O sea, siempre publico los vídeos un poquito antes para los miembros, y aparte de todo eso, pues ayudáis muchísimo al canal. Por el precio mínimo, son 99 céntimos al mes, podéis ayudar muchísimo. Pero como siempre digo, ¿qué es lo que pasa si no quieres apoyar de esa manera al canal? Pues viendo el vídeo hasta el final, compartiéndolo, dándole like y activando la campanita, ayudas también muchísimo. Así que mil gracias también por haber llegado hasta aquí, mil gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Y nada, desearos un grandísimo evento, que lo paséis súper bien, sobre todo os divirtáis jugando. Cuando no os divirtáis es cuando ya deberéis de parar un tiempo, pero si os seguís divirtiendo, muchísimas gracias, seguir jugando y nada, a darlo todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao. Ve conmigo al canal del Efraín, donde las secuencias te harán volar.